Alabad a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Mis apreciables hermanos, miembros de la Iglesia de Dios Israelita, déjenme transmitir ese caluroso saludo de paz a vosotros. Amados hermanos, vamos a dar inicio a este precioso culto y les invito, hermanos, porque lo hagamos, ¿verdad?, con la alabanza número 22, que lleva como título Por la Mañana. Alabanza número 22. Cantemos, amados hermanos. Por la mañana, oh Señor, con alegre voz a tu buen nombre doy loor. Con gratitud, mi Dios, el sol brillante ya salió. Cantamos en su luz, el Salvador es símbolo de nuestro Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor. Salvados somos por la fe en su eterno amor. En la mañana eterna, pues, contigo cuando estés, yo del Cordero y de Moisés, el himno entonaré. Amén. Como decía al inicio, ¿verdad?, de este precioso salmo, que leíamos al principio, de que decía que vengamos ante nuestro Dios y que le alabemos porque es para siempre su misericordia, ya que sabemos, ¿verdad?, que la misericordia de nuestro Dios son nuevas cada mañana. Y pues, amados hermanos, debe de estar siempre en nuestra vida el querer honrar el nombre de nuestro Dios, ya que por medio de eso, hermanos, es que le damos ese grato agradecimiento a nuestro Dios. Así, mis hermanos, vamos a entonar la alabanza número 1. Alabanza número 1, que lleva como título Cada momento la vida me da. Cantemos, amados hermanos. Cristo me ayuda por el a vivir. Cristo me ayuda por el a morir. Hasta que llegue su reino a ver, cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me
esperando, amados hermanos, que siempre sea eso, que en cada momento le entreguemos nuestro ser. Así, mis hermanos, pues vamos a entonar alabanza número 23, que lleva como título Dulce Oración, ya que después de esa preciosa alabanza, hermanos, les invitaré a que vengamos en palabras de oración. Cantemos, amados hermanos. Dulce oración, dulce oración, de toda influencia mundana, elevas tú mi corazón al tierno Padre celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación. Entonces mediante ti, dulce oración, dulce oración, dulce oración, al trono excelso de bondad, tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Por fe espero recibir la gran divina bendición, y siempre a mí, Señor, seguir por tu virtud, dulce oración, dulce oración, dulce oración, que aliento y gozo al alma das. En esa tierra de aflicción, consuelo siempre que será, hasta el momento en que veré francar las puertas de Sion. Entonces me despediré feliz de ti, dulce oración. Amén. Así como había dicho, amados hermanos, les invito a que hagamos una oración. Bendito Padre, buen Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y por tu bendita misericordia, Dios nuestro, estamos aquí delante de ti, Padre, agradeciéndote por tus bondades, por tus misericordias, ya que sabemos que no somos buenos, mas tú nos permites este grato privilegio de poder estar honrando tu santo bendito nombre en este día que tú nos dijiste que debemos de reposar. En este santo sábado, Padre, te pido que tú nos des las fuerzas para poder hacer todo de la mejor manera, ya que reconocemos de que sin tu ayuda, Padre, no podemos hacer nada. Por eso imploramos de ti, de tu dirección, para que todo lo que hagamos en este momento salga todo y que todo en este culto pues sea todo con éxito. Por eso, Padre, de igual manera te ruego que si entre tus hijos están estropados de salud, te pido que tú seas el que les ayudes, el que los sanes, para así, Padre, pues en este momento estar consagrados, estar dedicados hacia ti, ya que sabemos que a veces las aflicciones son bastantes, pero sabemos que lo más importante en este momento es olvidarnos de ellas y estar alegres, estar reforzando este hombre interior. Por eso, Padre, te pido que tú nos ayudes siempre en nuestra vida. Han sido súplicas y ruegos que hemos venido a hacerte
amparándonos en ese mérito inagotable de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Ahora vamos a hacer, hermanos, con la alabanza número 79, que lleva como título Entera Consagración. Cantemos, amados hermanos. Sangre
alabanza número 170, ya que se ha acercado el momento en el cual vamos a escuchar esos 10 divinos mandamientos. Alabanza número 170, que lleva como título los 10 mandamientos. Cantemos, amados hermanos. Habló Dios estas palabras en el monte Sinaí. Contempla dioses ajenos, imagen que harás de mí. Estos son 10 mandamientos, eternos como su autor, que recomienda su Hijo, Cristo nuestro Redentor, Cristo nuestro Redentor. El nombre de Dios en vano nunca lo mencionarás, y descansará tu mano el sábado de Jehová. Estos son 10 mandamientos, eternos como su autor, que recomienda su Hijo, Cristo nuestro Redentor, Cristo nuestro Redentor. A tu padre y a tu madre debida honra les darás. No mates ni adulteres, también te prohíbe hurtar. Estos son 10 mandamientos, eternos como su autor, que recomienda su Hijo, Cristo nuestro Redentor, Cristo nuestro Redentor. Testigo falso no es bueno, y debes nunca conocer. No codiciar lo ajeno, ni casa ni la mujer. Estos son 10 mandamientos, eternos como su autor, que recomienda su Hijo, Cristo nuestro Redentor, Cristo nuestro Redentor. Amén. Muy bien, amados hermanos, lo que hemos entonado esta preciosa alabanza, vamos a tener lectura en el Salmo capítulo 19, versículo 7 al versículo 11. Puestos de pie, amados hermanos. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová, fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová, puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová, limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos,
en guardarlos hay grande galardón. Amén. En este momento, con mucha reverencia, vamos a escuchar esos 10 divinos mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues luego de que hayamos escuchado esos 10 divinos mandamientos, les invito, amados, que busquemos en nuestras sagradas escrituras, que nos ocupemos, ¿verdad?, para entonar esos preciosos salmos a nuestro Dios. Y así vamos a entonar alabanza capítulo 119, versículo 41 hasta el versículo 48. Salmos capítulo 119, versículo 41 hasta el 48. Cantemos, amados hermanos. Y venga a mí tu misericordia, tu misericordia, oh Jehová. Salud conforme a tu dicho.
Amados hermanos, pues sintámonos alegres de que nosotros hemos buscado sus mandamientos y la mejor parte, hermanos, es que lo estamos guardando. Y sabemos que nuestro Dios tendrá esa recompensa para cada uno de nosotros, ya que sabemos que si nosotros nos esforzamos, hermanos, pues tendremos más bendiciones en nuestra vida. Así, mis hermanos, pues vamos a entonar otra preciosa alabanza. Y lo vamos a hacer con la alabanza. Vamos a hacerlo con la alabanza, hermanos, 102. Alabanza número 102, que lleva como título: Todo a Cristo yo me rindo. Cantemos, amados hermanos. Amados hermanos, como bien dice en su coro,
todo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel. Así que mis amados hermanos, en este momento pues vamos a escuchar esa palabra de nuestro Dios y esperando, ¿verdad?, que ese consejo que nuestro hermano trae en este momento pues caiga en nuestros corazones y que eso, ¿verdad?, nos ayude, amados hermanos, a podernos entregar a nuestro Dios. Así que en este momento queda nuestro hermano. Amada Iglesia del Señor y amistades que están pendientes de estas transmisiones, reciban todos este fraternal saludo de paz a vosotros. Hermanos, seamos bienvenidos en esta preciosa mañana del Día Santo del Señor, cuando el Eterno nos regala este privilegio, hermanos, esta oportunidad de poder hablar de su santa palabra. Sábado anterior hemos hablado acerca de dos de los hijos de David, y por supuesto quedó allí una enorme enseñanza para la iglesia. Y hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de los hijos de el rey Josías. No lo vamos a hacer, hermanos, sin antes doblegar nuestras rodillas y pedirle al Señor que sea Él quien nos hable en esta preciosa mañana. Voy a pedir que el que pueda doblegar sus rodillas lo hace, y el que no, pues lo hace en cualquier otra posición, pero con mucha reverencia. Vamos a hacer una oración en este momento. Bendito, eterno y amoroso Padre, Dios Todopoderoso, Señor, ante tu presencia estamos en esta mañana, cuando gracias a tu misericordia nos das este privilegio de poder estudiar tu palabra. Nos da, Señor, la oportunidad de llegar hasta los hogares de tus hijos en los diferentes lugares donde están. Gracias, Señor, porque nos has abierto este espacio para poder pregonar tu palabra, para poder llevar ese alimento espiritual a tu santa iglesia y a todos aquellos que se unen en su calidad de amigos. Bendito Dios, en esta mañana queremos suplicarte que hables a nuestra vida. Queremos rogarte, Señor, primeramente el perdón de nuestras culpas. Y también rogarte, Señor, que no permitas que de mis labios surjan palabras equivocadas. Que no permitas, Señor, que palabras maldichas o una enseñanza equivocada venga a perturbar a tu iglesia. Sino más bien, mi Dios eterno, queremos suplicarte que la guianza de tu Espíritu Santo sea con nosotros. Y que permitas, mi Dios, que sea de mucha, mucha bendición lo que hoy tú nos vas a hablar. Háblanos, por favor. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos recuerde también todas las cosas. Permite, Señor, que podamos comprender los designios tuyos, y mejor aún, que podamos llevarlos a la práctica todos los días que tú nos has de prestar de vida. Te lo venimos a suplicar en el nombre santo, precioso y maravilloso de tu muy amado Hijo, Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Bien, mis amados hermanos, después de haber depositado en el Señor lo que hoy se va a revisar, quiero pedirles que el que tenga la Biblia en mano, pues busquemos, hermanos, por favor. Y vamos a buscar en el libro segundo de las Crónicas, en su capítulo 36. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, y vamos a leer 11 versículos, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. El que tenga su Biblia, busquemos
esta lectura, y el que no la tenga, pues muy pendiente a lo que vamos a leer. Dice la palabra de Dios: entonces el pueblo de la tierra tomó a Joachás, hijo de Josías, e hiciéronle rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joachás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra en 100 talentos de plata y 1 de oro. Y constituyó el rey de Egipto a su hermano Eliacim por rey sobre Judá y Jerusalén. Y mudóle el nombre en Joacim, y a Joachás su hermano tomó Nechao, y llevólo a Egipto. Cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo en ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y atado con cadenas lo llevó a Babilonia. Y también llevó Nabucodonosor a Babilonia de los vasos de la casa de Jehová y púsolos en el templo de Babilonia. Lo demás de los hechos de Joacim, las abominaciones que hizo y lo que en él se halló, he aquí está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. De 8 años era Joachim cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo en ojos de Jehová. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió e hízolo llevar a Babilonia juntamente con los vasos preciosos de la casa de Jehová. Y constituyó a Sedecías, su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. De 21 años era Sedecías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Amén. Pueden acomodarse, hermanos, por favor. Mis hermanos amados, en este pasaje de la Escritura, desde acá dejamos ver acerca de los hijos del rey Josías. Y si nos damos cuenta, el común de estos reyes de Israel, en este caso ya estaba dividido el reino, en el reino de Judá y el reino de Israel. Y por supuesto, hermanos, ellos reinaban sobre Judá. Pero la palabra de Dios, lo que dije, el común de estos reyes era que inmediatamente llegaban al poder y empezaban a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Hacían lo malo en los ojos de Jehová, delante de los ojos de Jehová. Era el común denominador de estos reyes, hermanos. Y por supuesto, a causa de su pecado, venía tras ellos y su reinado el castigo. Pero el rey que seguía después de ellos caía en el mismo error que su antecesor. Por lo tanto, hermanos, nos damos cuenta que había una enorme desobediencia delante de Dios. Pero vale la pena, hermanos, que antes de hablar de los hijos de Josías, pensemos un momento en su padre, en Josías precisamente. ¿Quién era él? Porque nos dimos cuenta el sábado anterior, cuando hablábamos de 2 de los hijos de David, bueno, de hecho de 3 hablábamos, 2 hijos y una hija, y nos dimos cuenta que lo que sucedió, lo que aconteció a David, fue precisamente
lo que él también, los errores que él había cometido. Entonces vale la pena revisar en esta mañana acerca de Josías con respecto al comportamiento de él, cómo era. Porque curiosamente, hermanos, cuando revisamos la historia de Josías, nos damos cuenta que era un hombre temeroso de Dios. Dice, el objetivo de este tema es comprender que cada uno dará cuenta de sus obras y que en ocasiones la buena enseñanza de los padres no siempre se refleja en la vida de los hijos. Ese es el objetivo principal. Nuestro tema va precisamente a enfocarnos eso, que cada uno vamos a dar cuenta de nuestras obras, de nuestras acciones, pero la vida de los padres, dice el comentario, el objetivo, que la enseñanza, la buena enseñanza de los padres no siempre se refleja en la vida de los hijos. Hay por allí un pensamiento que dice que el mejor consejo es el que va respaldado con el ejemplo. Y precisamente, hermanos, cuando nosotros hablamos a nuestros hijos, pero tenemos solvencia moral para hacerlo, pues se siente una mayor fuerza para poder hacerlo. Pero no precisamente el comportamiento de los padres va a ser transmitido a los hijos. Y de hecho, en nuestro alrededor, muchas veces vemos padres con una educación excelente que tienen hijos maleducados, que tienen hijos complicados. Y también vemos padres que tienen una mala reputación, que tienen hijos con un alto grado de obediencia y de educación. Entonces, vamos a tratar de entender algo en esta mañana, hermanos. Vamos a revisar primeramente, como dije, acerca de Josías. ¿Por qué? Porque la historia nos cuenta que Josías empezó a reinar desde los 8 años, pero no dejó en su tiempo de reinado, no dejó mancha alguna, no dejó ninguna historia de desobediencia delante del Señor. Dice el material: en la búsqueda de personas que se pueden considerar hijos de Dios, la referencia por excelencia en la traza de la misma palabra de Dios, en especial cuando en ella se nos pide que amemos al Creador con todo nuestro corazón, y con toda nuestra alma y todo nuestro poder. ¿Dónde lo dice esto? Veámoslo en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio, en su capítulo 6, nos dice de la siguiente manera. Dice el versículo 1 del capítulo 6 de Deuteronomio: estos pues son los mandamientos, estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis para poseer. Las palabras que le fueron dichas a Israel. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien y seáis multiplicados, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, en la tierra que destila leche y miel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Palabras que le fueron dichas a Israel, y que por supuesto, siempre lo hemos dicho, hoy nosotros, la iglesia, debemos también hacer las propias. Porque al escuchar, hermanos, que
que las cosas nos van a salir bien, pues eso nos debe motivar a esforzarnos. Vean, versículo 4 que leímos dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien. ¿Verdad que queremos que nos vaya bien, hermanos? Queremos que las cosas nos puedan salir bien, hermanos. Siempre que emprendemos algo, el objetivo es que todo salga bien. Entonces, aquí hay un consejo ya, hermanos, que el eterno Dios transmitía a su pueblo Israel. Le había dado leyes, le había dado estatutos, le había dado derechos justos. Pero también le dijo, la clave para que las cosas te salgan bien es que vas a amar a Jehová tu Dios y lo vas a hacer de todo tu corazón. Lo vas a hacer de toda tu alma y vas a hacer con todo tu poder. No es cosa fácil, hermanos. Porque cuando dice de todo tu corazón, recordemos que no es que con nuestros labios vamos a emitir palabras, porque ¿qué le dijo el Señor reprendiendo a los fariseos? Decía que ese pueblo de labios le honraba, pero su corazón lejos estaba de él. Entonces, por eso acá le dice, vas a amar a Jehová y lo vas a hacer de todo tu corazón, lo vas a hacer de toda tu alma y con todo tu poder. Vas a hacer todo el esfuerzo por hacerlo, por amar al Señor. Ese es todo tu poder. El 100% que nosotros podamos dar es nuestro mayor esfuerzo, hermanos. Entonces, a Israel le dijo, esa es la clave para que te vaya bien en todo. Y no solo se lo dice a Israel, se lo dice a Josué, se lo dice a muchos personajes bíblicos. Desde acá, hermanos, hoy debemos tomar un consejo. Porque cuando buscamos personas que se pueden considerar hijos de Dios, entonces nos damos cuenta que esta es la clave del éxito. Hoy, hermanos, ¿en qué condición estamos nosotros? Debemos analizarnos desde ya, hermanos. Quizás consejo o enseñanza número 1 en esta mañana. Analizarnos qué tanto amamos a Dios. Porque no es solo de decírselo de labios, sino de acción, hermanos. ¿Qué tanto amamos a Dios? ¿Lo hacemos con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma? ¿Lo hacemos, hermanos, con todo nuestro poder? Y allí está el autoanálisis para cada uno de nosotros. Porque esa es, por supuesto, la clave del éxito. Josías, hermanos. Josías era un hombre, como dije antes, que su historial tenía un perfil con estas magnitudes. Dice el comentario lo siguiente: uno de los hombres en quien se cumplieron dichas palabras, precisamente fue el rey Josías. Y la misma escritura lo expresa en el libro el segundo libro de los Reyes, hermanos, busquémoslo por favor. El segundo libro de los Reyes nos aclara, nos dice, nos enseña que Josías tenía un corazón de obediencia, un corazón sincero delante del Señor. Segundo libro de los Reyes, vamos a buscar el capítulo 23, hermanos, por favor. El capítulo 23 del segundo libro de los Reyes, y dice el versículo, vamos a leer el versículo, quiero que leamos desde el versículo 23 hasta el versículo 25. Dice: a los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Asimismo, barrió Josías los pitones, adivinos, terapeos y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley
que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcias había hallado en la casa de Jehová. Dice el versículo 25. No hubo tal rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro tal. Lo dice la Escritura, no por casualidad quedó escrito, hermanos. Y qué bonito se siente al escuchar que este hombre dice de que se convirtió a Jehová. Ya lo hemos dicho, ya hemos explicado el término conversión. Conversión es un cambio total. Es un cambio total, hermanos. Y dice que este hombre, este rey, se convirtió a Jehová y lo hizo de todo su corazón. Ahí no había engaño. De todo su corazón. No había un corazón dividido, hermanos. No había un corazón compartido. No estaba claudicando entre dos pensamientos, sino que amaba al Señor, amaba al eterno Dios con todo su corazón. No había un espacio dedicado para el enemigo. Hermanos, ¿qué tanto amamos nosotros al Señor? Ya lo dijimos. ¿Qué tanto lo amamos? Entonces, Josías es el perfil. Es un buen perfil, hermanos, que podemos aprender de él. Entonces, nos dice que amó al Señor. No hubo rey antes de él ni después de él que amara de esta manera al Señor. La palabra de Dios se cumplió en él. Entonces, todas las cosas le salían bien. De hecho, en el tiempo del rey Josías, hubo grandes conquistas. Ahí fue cuando conquistaron allá a los asirios. Hubo grandes conquistas. Y lo que leíamos antes, dice de que barrió Josías los pitones y adivinos y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá. Limpió el territorio. ¿Por qué? Porque estaban contaminados, hermanos. El pueblo, el reino de Judá, los reyes anteriores a Josías, pues habían permitido estas cosas, porque muchas veces, hermanos, si no andamos listos, a veces se abre un pequeño espacio y se dejan penetrar algunas costumbres que poco a poco van recobrando fuerzas hasta que es imposible. Hay iglesias, hay grupos que han dicho, bueno, empezamos con poquito, pero luego se nos salió de nuestras manos y ya no pudimos detener el avance de las costumbres equivocadas. Por eso, hermanos, debemos luchar por no ser nosotros parte del problema y llevar costumbres paganas a nuestra congregación. Y si somos dirigentes de la obra, pues estar al pendiente, hermanos, de no permitir que las costumbres paganas penetren también a nuestras prácticas. Entonces Josías, hermanos, fue un hombre ejemplar. Pero ¿qué hay de los hijos? Porque vamos a hablar acerca de los hijos. Pero sentí, y el material también lo tiene, muy necesario hablar primero de el padre, para darnos cuenta que todos vamos a dar cuenta de nuestras obras, pero que muchas veces las enseñanzas de los padres no siempre se reflejan en la de los hijos. Yo me recuerdo de una persona que me decía, mira, hermano, yo me siento mal, me decía, me siento preocupado, porque yo tengo trayectoria ministerial, yo tengo trayectoria en el camino del Señor, pero mi hijo no está en la iglesia. Es cierto, ahí nació, ahí fue presentado, ahí creció en la escuela infantil, ahí fue joven, pero luego se aparta.
Mi hijo no está dentro de la iglesia. ¿Será, dijo, que fallé como padre? ¿Será que fallé como padre? ¿No le supe dar la enseñanza? De hecho, la Biblia nos enseña, hermanos, instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. La Biblia nos enseña, hermanos, que nosotros debemos estar transmitiendo siempre la enseñanza a nuestros hijos. Así lo decía la palabra de Dios hablando de Abraham. Yo sé, dijo el Señor, que Él va a mandar a sus hijos después de Él a que guarden los santos mandamientos del Señor. Hermanos, pero la gran pregunta es, ¿qué es lo que falló allí? ¿Qué falló? En este caso, en los casos de que nosotros vemos, en nuestros casos, ¿qué es lo que ha fallado, hermanos? Debemos analizarlo. ¿Por qué? Porque analizándolo, aunque podríamos sentir quizás si nuestros hijos crecieron y se apartaron del camino, podríamos sentir un poco tarde, pero al menos el análisis nos va a llevar un consejo a las nuevas generaciones. Y al menos yo he analizado, hermanos, que la Escritura nos enseña que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Nos enseña que debemos amarlo. Debemos amar más a Dios que a nuestra familia. Pero no quiere decir que vamos a dejarla olvidada. Y allí está, hermanos, de Josías sí no nos muestra mucho. Sí nos muestra que era un hombre con un alto grado de obediencia delante de Dios. Y de hecho, su obediencia pues también pudo haberla transmitido, pudo haber llevado la enseñanza a sus hijos. O también puede ser de que ocupó tanto tiempo en dedicarse al trabajo en la obra del Señor, pero pudo haber dejado de lado a su familia. Pudo haber dejado olvidado a su familia, a sus hijos. No les dedicó el tiempo necesario. Descuidó a la familia. Y allí, hermanos, es donde debemos tener un especial cuidado. Nosotros, los obreros del Señor. Un especial cuidado. Porque no vaya a ser que estemos descuidando a nuestra familia. Y es cierto que dentro de las prioridades debe estar en lo más alto nuestro Dios. En ese triángulo de prioridades debe estar en lo alto nuestro Dios, pero en una de esas esquinas del triángulo también debe estar nuestra familia. Allí debe estar también nuestra familia. Entonces, mis hermanos, segundo consejo que yo puedo tomar hoy es no descuidar a mi familia, dedicarle tiempo también a mi familia. Debo aprender esto, hermanos. Debemos aprender esto como iglesia. Debemos aprender esto todos los miembros de la iglesia, hermanos. Que la familia juega un papel muy importante. Debemos tomar muy en serio lo que dice la Escritura. Que hay que instruir a nuestros hijos. Josías, la Escritura no nos muestra cómo trataba a sus hijos, cómo transmitía a sus hijos la enseñanza. Pero sí nos muestra que él era obediente a un 100%. Entonces, sus hijos, ya lo decía el comentario, que muchas veces las obras o la enseñanza de los padres no siempre se refleja ahí en los hijos, no siempre. No siempre, hermanos. Dice el comentario, a pesar de la buena enseñanza que seguramente recibieron sus hijos, al tomar el poder no tuvieron el mismo comportamiento que su padre. Josías se convertiría en el único rey que 3 de sus hijos también ocuparan el lugar de reyes en Judá. Analizaremos brevemente la vida de los 3 hijos de Josías, Joachás, Joacim y Sedecías. Vamos a analizar el comportamiento de estos reyes, 3 hijos de Josías, hermanos. Vamos a analizar esto porque también sucede que
muchas veces el enemigo trabaja, hace un trabajo fino. Y cuando la persona tiene poder, también tiene un comportamiento complicado. Porque tanto puede torcer el hambre de poder, el deseo de poder, muchas veces genera en las personas el apartarse de Dios, pero también el tener poder hace que las personas muchas veces se aparten de lo correcto. Entonces, vamos a revisar acerca de los hijos de Josías. Dice, el primer hijo de Josías que tomó el lugar del rey como rey de Judá fue Joachaz, quien a sus 23 años ocuparía el puesto durante solamente 3 meses. No obstante, se menciona que él que hizo lo malo en ojos del Todopoderoso, por lo que fue llevado a Egipto y murió allí. Veamos, hermanos. Vamos a revisar en el libro de Reyes, segundo libro de los Reyes, en su capítulo 23. Y dice el versículo 30. Leámoslo, por favor, hermanos. Versículo 30. Y sus siervos lo pusieron en un carro y trajeronlo muerto de Megido a Jerusalén y sepultáronlo en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joachaz, hijo de Josías. Aquí está hablando, en el versículo 30 está hablando de Josías, porque Josías murió en manos de el rey de Egipto en una de esas batallas, y lo trajeron, y dice que pusieron en su lugar a su hijo. Dice el versículo, estábamos leyendo, dice el 30, entonces el pueblo de la tierra tomó a Joachaz, hijo de Josías, y ungiéndole y pusiéronle por rey en lugar de su padre. 31. De 23 años era Joachaz cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Entonces, sigue diciendo, y él era el rey Joachaz, y él hizo lo malo en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho anteriormente. Y echólo preso Faraón Nechao y Riba en provincia de Amram, reinando él en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Hermanos, ¿qué logramos saber acá? Que su trayectoria como rey fue bien corta, porque inmediatamente que empieza a reinar, hizo lo malo delante de Jehová, no siguiendo el ejemplo de su padre, sino siguiendo el ejemplo de los reyes anteriores a su padre. Recordemos que Josías había expulsado todas las abominaciones, todas las adoraciones a dioses paganos de Judá, pero su hijo siguió un mal ejemplo que había a lo mejor observado de parte de los antepasados. Entonces, hermanos amados, poco le duró su reinado, porque hizo lo malo delante del Señor. Vamos a buscar libro de Jeremías, capítulo 22. Busquémoslo, por favor, hermanos. Capítulo 22 del libro de Jeremías. Dice su versículo 11.
Fíjense, hermanos, que en el libro de Primera Crónicas 3:15, que es el texto de memoria, dice: y los hijos de Josías, Joadán, su primogénito, el segundo Joacín, y el tercero Sedecías, y el cuarto Salum. Aquí lo menciona. Jeremías capítulo 22, versículo 11. Dice: porque así ha dicho Jehová de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, que reina por Josías su padre, que salió de este lugar, no volverá aquí o acá más. Recordemos que en versículo que leíamos anteriormente, nos habla que Joachaz es el mismo Salum, reinó en lugar de Sedecías, pero reinó muy poco. Y el rey de Egipto lo llevó cautivo. Y Jeremías dijo: ya no va a volver acá, allá murió en Egipto. Entonces, mis hermanos, aquí vimos ya al primero de los hijos de Josías fracasando, hermanos, porque no siguió el ejemplo de su padre. Dice más el comentario: el segundo hijo de Josías, que fue rey, se llamó Eliacim, pero el faraón Nechao le cambió el nombre por Joacim. Comenzó su reinado a los 25 años y reinó 11 años en Jerusalén. Al igual que Joachaz, también hizo lo malo en ojos de Dios. Qué terrible, hermanos. Capítulo 23, siempre del libro segundo de los Reyes, hermanos. Ahí está la historia de estos reyes de Israel, de estos hijos de Josías, hermanos. Capítulo 23 del libro segundo de los Reyes. Dice el versículo 34, hermanos, de la siguiente manera: entonces Faraón Necao puso por rey a Eliacim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y mudóle el nombre en él de Joacim, y tomó a Joachaz y llevólo a Egipto y murió allí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo apreciar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para dar a Faraón Necao. Entonces, en este pasaje se ve como el segundo hijo de Josías empieza a reinar. Pero como dije al principio, ¿cuál era lo común? Lo común en estos reyes. Dice versículo 37. E hizo lo malo. Oigan bien. E hizo lo malo en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Lo mismo, hermanos. Qué terrible. Lo mismo venía sucediéndoles a todos, que no tomaban ellos al ver el ejemplo y lo que sucedía con sus antepasados, cómo fracasaban, cómo recibían la consecuencia de su pecado, no hacían la diferencia. Y quizás no analizaban también cómo su padre había triunfado, cómo su padre había florecido su reinado, cómo Dios le había dado a su padre una gran bendición. No lo analizaban. ¿Por qué? Porque muchas veces el poder, como dije antes, ciega a las personas y se dejan llevar, y el enemigo hace estragos, hermanos. Precisamente, dice el comentario, precisamente en el tiempo del reinado de Joacim,
tuvo lugar el primer cerco de Babilonia sobre Jerusalén en el año 606. En este reinado fue cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, va y conquista a Judá. Veámoslo, capítulo 1 de Daniel. Fue en el reinado de Joacín, hermanos, cuando tiene lugar en el año 606 esta conquista de Nabucodonosor, el primer cerco. Dice: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y cercóla, primer cerco. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y trájolos a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Qué terrible, hermanos, porque fue en este reinado. Vean, hermanos, cómo esto ya había sido profetizado también, pero cómo recibe la consecuencia de sus errores, a pesar de estar viendo la consecuencia en sus hermanos, en su hermano, en sus antepasados, pues sigue con lo mismo, hermanos. Y en este caso él fue llevado cautivo por el rey Nabucodonosor. Él fue llevado, y por supuesto Nabucodonosor también saqueó la casa de Jehová, y todos los vasos de la casa de Dios, parte de los vasos de la casa de Dios, se los llevó y los guardó en los tesoros de su Dios. Qué terrible, hermanos. Dice más el comentario: el tercer hijo de Josías, que fue rey, se llamó Matanías, a quien se le cambió el nombre por Sedechías. Él comenzó a reinar a los 21 años y reinó 11 años en Jerusalén, de la misma manera que sus hermanos. Lo que ya veníamos hablando, hizo lo malo en ojos de nuestro Dios. Hizo lo malo, siguió con la misma actitud. A pesar de que había visto cómo su hermano Joacín había sido llevado cautivo, a pesar de que había visto cómo su hermano Salum había sido llevado a Egipto y allá murió. Y su otro, el primer rey después de Josías, Salum, fue llevado cautivo a Egipto, allá murió. El segundo rey, pues fue llevado cautivo a Babilonia. Pero a pesar de ello, siguió con lo mismo, hermanos. Sedechías fue el último rey de Judá, y en su reinado tiene lugar el tercer cerco de Babilonia sobre Jerusalén en el año 588. Esto es antes de la era común, hermanos. Entonces, dice en el capítulo 37 del libro de Jeremías, veámoslo, dice de la siguiente manera: todo esto quedó escrito, hermanos, porque nos sirve, hermanos, nos debe servir a nosotros. Capítulo 37 del libro de Jeremías, y dice el versículo 1: y reinó el rey Sedechías, hijo de Josías, en lugar de Conías, hijo de Joacín, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, había constituido por rey en la tierra de Judá. En lugar de él reinó. Dice más: mas no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, que dijo por el profeta Jeremías. No obedeció, siguió en sus mismas actitudes, siguió en sus mismas prácticas paganas, no tomó el ejemplo de lo acontecido. Hermanos amados, de esta manera una dinastía de reyes que al revisar
pues se deja ver que 3 de los hijos de Josías tuvieron ese privilegio de ser reyes, pero también tuvieron la mala opción de no seguir el ejemplo de su padre, que fue exitoso en su reinado. Tomaron la mala opción, hermano, de hacer lo contrario a la voluntad de Dios, y eso le trajo como consecuencia destrucción. De hecho, aquí aparece que en el tercer cerco fue prácticamente reducido a nada el reinado de Judá. Fue el último rey de Judá. Tuvo lugar el tercer cerco, hermanos, en el año 588. Entonces, mis hermanos, fue prácticamente a partir de la muerte de Josías, empieza una decadencia, una destrucción para Judá, después de que ellos veían en Josías cómo iba floreciendo, y sentían de que aquello iba a ir creciendo hasta poder llegar a tener el mismo poder, la misma fuerza que en los días de David. Pero las cosas fueron de mal en peor. ¿Por qué? Por la actitud de estos reyes, por no seguir el ejemplo. Hermanos, aquí es muy importante que al revisar esto nosotros analicemos qué es lo que pudo haber fallado allí. ¿Qué falló? Podemos analizarlo, y nosotros como padres podemos empezar. Si hemos perdido nuestro liderazgo a nivel familiar, debemos empezar a luchar por hacerlo, tomados de la mano de Dios, por supuesto, entregar nuestro corazón, convertirnos al Señor de todo corazón, de toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza, hermanos. Tomarnos de la mano de Él y tratar de conquistar nuestro liderazgo si lo hemos perdido, o tratar de fortalecer nuestro liderazgo si hay liderazgo dentro de la familia. Que Dios nos ayude, hermanos amados, para que esto que sucedió con los hijos de Josías pueda servirnos para luchar porque la historia no se repita en nuestras vidas. Dice otro comentario: como podemos ver en la historia de estos hombres, comenzando con Josías, quien fue una persona de buen proceder, y la historia de sus hijos, que aunque fueron reyes y tuvieron una buena instrucción de sus padres, no siguieron el camino de Dios. Podemos entender que cada uno recibirá el pago de sus obras, tal como dice la palabra de Dios. Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará por el pecado del padre, ni el padre llevará por el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Hermanos, que este pasaje de la Escritura, si se cumple, se debe cumplir, pero no debemos nosotros ser como responsables de que nuestros hijos se pierdan. Yo me recuerdo, hermanos, que platicando con una persona, me decía, hacíamos unas reuniones, había unas reuniones en casa, y le decía yo, ¿y su hijo? ¿Y su hija? Pues no están. Ellos no quieren nada con el Señor. Era la respuesta. No, ellos no quieren nada con el Señor. Los invitó, le digo yo, no quisieron aceptar la invitación. No, ya ni les dije nada. Hermanos, no debe ser esa nuestra postura. Si muchas veces se dan casos donde los padres han llegado al Señor ya mayores, ya con hijos grandes, ya con hijos mayores algunos, o hijos ya en una edad de adolescencia, y llegaron solitos. Y es bien difícil que un padre que tenga hijos ya adolescentes, que llegó al Señor, fácilmente sus hijos lleguen también.
Debe empezar a predicarles con el ejemplo, debe empezar, pero no debe dejar de luchar porque sus hijos regresen, retornen o lleguen, en ese caso, que lleguen. Y si los hijos crecieron en el camino del Señor, pero se han apartado, no debe luchar, no debe perderse esa esperanza de que ellos retornen. No hay que dejar de llevar la invitación, el consejo a nuestros hijos. En ese caso que yo les menciono, pues me dice, no, hermanos, realmente no quieren nada con el Señor. Y le digo, qué terrible, los invitó y no quisieron estar en la reunión. Pues ya no les dije nada, yo ya no les digo nada. No debe ser esa la posición de nosotros como padres. Porque al final, si bien es cierto, el versículo dice que nosotros no vamos a llevar el pecado de nuestros hijos, ni nuestros hijos el pecado de nosotros. Porque el alma que pecare, esa va a morir. Pero hermanos amados, debemos luchar para que nuestros hijos no fracasen. Dice, para concluir, el último de los comentarios. Amados hermanos, no podemos tomar el comportamiento de otras personas, inclusive si fueran padres o hijos, para excusarnos sobre nuestras obras, ya que cada uno de nosotros será justificado de acuerdo con la forma en que nos hemos conducido en la vida. Y esto es clave, hermanos. Esto es clave. Yo me recuerdo de una persona, un amigo, que me decía él precisamente fue uno de los casos de los que buscan al Señor en una edad ya madura, y sus hijos ya siendo hombrecitos o adolescentes. Y dice que cuando él veía que su hijo menor, un adolescente, iba llegando tomado a la casa, él le decía, hijo, ¿qué pasa? Y él quería corregirlo. Pero ¿cuál era la respuesta del hijo? No me diga nada, porque usted ya disfrutó de la vida. Hoy déjeme que yo disfrute. Yo me recuerdo cuando usted venía bolo también, y lo primero que hacía era con el corvo quebrar el foco y seguir a mi mamá, seguirnos a nosotros, y nosotros teníamos que irnos para donde el vecino huyendo de usted. Y hoy como cristiano, pues le dice, hijo, vamos a la iglesia, mejor deja ese vicio. No me diga nada. Qué terrible, porque el hijo está queriendo justificar sus acciones por lo que su padre, por las acciones que su padre cometió. Realmente no se puede hacer eso, hermanos. No podemos querernos justificar por las acciones equivocadas de otro. Al final él va a dar sus cuentas y yo voy a dar las mías. No podemos hacer eso. El comentario precisamente nos dice, amados hermanos, no podemos tomar el comportamiento de otras personas, llámese estos nuestros padres o hijos, para excusarnos sobre nuestras obras, ya que cada uno de nosotros será justificado. Dice en el capítulo 2 del libro de Romanos, de la siguiente manera. Capítulo 2, dice el versículo 13. Porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán, ¿cómo dice, hermanos? Justificados. Los hacedores de la ley van a ser justificados. ¿A dónde queremos estar, hermanos? ¿Como los que oímos la ley o como los que la llevamos a la práctica? Debemos estar como aquellos que luchamos por llevar a la práctica la santa ley del Señor para poder alcanzar justificación. Entonces, aunque otros su comportamiento sea equivocado, nosotros debemos seguir nuestro comportamiento correcto. Y si otros tienen un comportamiento correcto, pues nosotros vamos a seguir un comportamiento correcto también. Hermanos amados, dentro de el camino del Señor, pues muchas veces se da esto.
Si nos damos cuenta, a veces en las congregaciones, muchas veces se da esto, hermanos. Que se deja ver en las congregaciones personas que no parecen cristianos. No parecen. Y de hecho da tristeza, ya lo hemos dicho, y no tenemos por qué dejar de anunciarlo para con la iglesia. Ya hemos visto personas, incluso muchas veces personas, a veces esposas de líderes, esposas de hermanos con jerarquía, pero que de repente las vemos de una manera desordenada. Y es bien peligroso porque hay mucha juventud que dice, yo veo a la hermana fulana que anda con aritos y a ellas también quieren usar aretes, hermanos. ¿Será correcto eso? No lo es correcto. No porque esta persona mayor en la fe, supuestamente mayor en la fe, anda viviendo una vida desordenada, no se va a tomar de ejemplo. Hermanos amados, si dentro del camino del Señor nosotros vemos a personas, líderes, que no tienen una vida ordenada, su comportamiento no es el mejor, no vamos a seguir ese ejemplo, no vamos a justificar con que lo hace el hermano fulano, no vamos a justificar esto. Nosotros debemos tener bien claro, hermanos, lo que hemos aprendido y cómo podemos alcanzar nosotros justificación. ¿Cómo podemos alcanzar nosotros que todas las cosas nos salgan bien? Muy personal. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Y pedir, por supuesto, a la iglesia que lo que hoy hemos estudiado debe servirnos. Y si yo en algún momento, como humano, tengo errores y puedo tener muchos errores y la iglesia ve mis errores, no puede justificar sus errores y decir como el hermano encargado de la iglesia comete esos errores, pues yo también. No debe ser así, porque por mis errores yo voy a ser juzgado. Y usted también va a ser juzgado por sus errores, no cometer mis mismos errores. Que Dios nos ayude, mis hermanos, porque esa debe ser nuestra posición, luchar por cambiar nosotros. Porque muchas veces a quien el que más cuesta cambiar somos nosotros mismos. Quizás ver los errores en otro se nos vuelve un poquito fácil, pero nuestros errores nos cuesta verlos. Que Dios nos ayude, mis hermanos, porque en lo que acabamos de leer, el último de los comentarios, precisamente nos dice que no podemos tomar el comportamiento de otras personas para excusarnos sobre nuestras obras, porque al final el alma que pecare, esa va a ser la que va a morir. Josías cumplió su papel. No sabemos si descuidó a sus hijos, no lo sabemos. No sabemos si por dedicarse al 100% no se olvidó que también dentro de sus prioridades estaba su familia. No lo sabemos. Hermanos amados, esto debe servirnos. Si en algún momento nosotros hemos descuidado a nuestra familia, es el momento de retomarlas nuevamente las fuerzas y ponerla también dentro de las prioridades. Por supuesto, nunca arriba de Dios. Dios debe estar en lo más alto de nuestras prioridades, pero en uno de los costados debe estar nuestra familia, hermanos. Que Dios nos ayude para que lo que hemos hablado pueda servirnos a nosotros, pueda cumplirse también en nuestra vida. Mis hermanos, vamos a llegar hasta acá. La Escritura nos dice que el fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Llegamos hasta acá, mis hermanos. Paz a vosotros. Bien, mis amados hermanos, pues luego de que hayamos escuchado esa bendita palabra de nuestro Dios, les invito, hermanos, que busquemos en nuestro seminario la última alabanza. Lo vamos a hacer, amados hermanos, con la alabanza número 141, que lleva como título Da lo mejor al Maestro.
Entonces, amados hermanos, como bien nos da este precioso consejo, esta preciosa alabanza, de que debemos de darle siempre lo mejor a nuestro Maestro. Amados hermanos, pues yo pienso, quizás no somos perfectos, hermanos, pero nuestro Dios nos permite y nos regala la vida, hermanos, y siento que con ese regalo que nuestro Dios nos da, debemos de darle algo nosotros a cambio, y debemos de darle nuestra obediencia, y sabemos que si le damos nuestra obediencia, pues poco a poco, amados hermanos, iremos cambiando nuestra forma de vivir, ya que sabemos que la palabra de nuestro Dios nos dice, ¿verdad?, que dejemos la vieja manera de vivir y que empecemos, ¿verdad, amados hermanos?, a hacer eso, lo bueno delante de los ojos de nuestro Dios. Hasta aquí he dado mi participación, amados hermanos, y solo me resta decirle a cada uno de ustedes, paz a vosotros. Hermanos, agradezco el espacio a mi hermano. Prácticamente estamos llegando al final de esta reunión. Mis hermanos, quiero, de antemano pedir las disculpas porque se me escapó darle espacio para el texto de memoria. Quizás ustedes lo habían estudiado, ofrecer pues a la iglesia, a los amigos, una disculpa porque se me escapó dejar el espacio para el texto de memoria. Hermanos, voy a darles la cita del texto para el próximo sábado y primero Dios, pues al hermano que le toque predicar, no se le olvide. En el libro de Juan, hermanos, Juan capítulo 2, vamos a revisarlo, hermanos. A mí me gusta revisarlo porque a veces hay pequeño error de dedo. Capítulo 2 del libro de Juan, en su versículo 12. Dice el texto de memoria: después de esto, descendió a Capernaum, él y su madre, y hermanos y discípulos estuvieron allí no muchos días. Precisamente es el texto, libro de Juan, capítulo 2 y versículo 12. Hermanos, vamos a concluir, voy a pedirles que me acompañen, vamos a hacer una oración y luego recibimos la bendición del Señor. Acompáñenme, hermanos. Escucha, oh Jehová, nuestras palabras. Considera, oh Dios, nuestra meditación. Está atento a la voz de nuestro clamor, Rey nuestro y Dios nuestro, porque a ti oramos. Excelentísimo Padre, Dios creador de todo lo que existe, bendito seas. Bendito sea tu nombre, mi Dios, y el nombre de tu muy amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Señor, he aquí delante de tu presencia, tu iglesia, y quizá también muchos en su calidad de amigos, también doblegados de rodillas delante de ti, agradeciéndote todos por la vida que nos prestas. Y porque no dudamos, Señor, que tú has hablado a nuestra vida. Nos has hecho recordar algunas frases de tu palabra. Una historia muy importante hablando de este rey que marcó una historia de obediencia, de temor a ti, pero que sus hijos no siguieron su mismo ejemplo. Ayúdanos, Señor, para nosotros ser padres que transmitamos la obediencia para con nuestros hijos. Luchar, Señor, por recuperar el liderazgo si lo hemos perdido o por fortalecerlo si todavía lo tenemos. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante y que nuestros hijos puedan también seguir el camino tuyo. Bendito Padre, gracias te damos y te suplicamos que tu santa bendición sea en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre santo de tu muy amado Hijo, Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a recibir la bendición del Señor. Voy a pedirles que así como están de pie, el que lo ha podido hacer,
Solamente inclinamos el rostro y la bendición dice de la siguiente manera. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mis amados hermanos y amistades, paz a vosotros.